Buenas tardes, mi nombre es Georgina Ramírez y a nombre del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a la Semana de los Océanos, un evento virtual que reúne a académicas y académicos para charlar sobre temas fundamentales que se llevan a cabo en los diferentes mares que rodean a México. Este evento se desarrolla en la semana de la conmemoración del Día Mundial de los Océanos 2025 y de la celebración de la Conferencia Mundial de los Océanos, esfuerzos que son relevantes y que marcan la mitad del decenio de las Naciones Unidas designado a las ciencias oceánicas. Para conocer el programa de los 3 días de conferencias que vamos a realizar, un momentito porque la presentación. em, que vamos a tener, bueno, para conocer el programa de estos 3 días que vamos a tener en la Semana de los Océanos, pues pueden visitar nuestras redes sociales del instituto, en donde también encontrarán materiales sobre eventos pasados o eventos que van a suceder, pues relacionados con los temas de las ciencias del mar y la limnología. Así que por favor, no olviden seguirlos. En estas sesiones virtuales tendremos 3 conferencias de 25 minutos de exposición y 5 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden escribir en el chat para que nosotras las comuniquemos a las y los expositores. Las sesiones van a ser grabadas respetando el aviso de privacidad que ven en nuestra pantalla y que pueden consultar en nuestra página web. Esto con la finalidad de compartirlo en nuestro canal de YouTube, en donde pueden consultar estas conferencias y charlas que hemos llevado a cabo con anterioridad. Y pues bueno, para comenzar con la sesión del Océano Pacífico, tenemos como invitado al doctor Salas, David Salas, quien dirige el Laboratorio de Oceanografía Física de la Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática. Él nos presentará la conferencia titulada El Pacífico Mexicano y su variabilidad. Muchas gracias por su presencia, doctor. Ya puede compartir su pantalla. Gracias. ¿Están viendo la presentación, Georgina? Sí. Muchas gracias. Antes de empezar esta plática, quiero agradecer a los organizadores la invitación para poder platicar con ustedes sobre un tema que a mí me apasiona, los océanos. Obviamente estoy en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, pero sobre todo esta Semana de los Océanos, porque nos recuerda, de alguna manera, que los océanos son muy importantes para nuestra vida. No solo porque nos proveen de alimento y nos dan recursos energéticos como el petróleo, y también nos aportan divisas, o sea, moneda extranjera, internacional, mediante lo que es el turismo. Los océanos son fundamentales para nuestra vida, para nosotros los humanos y para todos los seres vivos del planeta. Gracias a los océanos es que hay vida en este planeta. Otros planetas de nuestro sistema solar no tienen océanos y ese es el principal factor por el cual no hay vida en otros de nuestros sistemas solares. En Marte se ha buscado recursos, se han buscado agua para poder saber si en algún momento tuvo vida o no. Pero Doctor, fundamentalmente, sí, disculpe que lo interrumpa, pero creo que no se está viendo si está cambiando las no la diapositivas. estoy cambiando todavía. Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces, y lo que yo quiero platicar con ustedes es sobre los cambios en el océano. Cualquier cambio en el océano repercute en cambios en toda la Tierra. ¿Qué es un cambio? Es la variabilidad que se presenta en algún sistema en particular. Yo les voy a hablar sobre lo que es la variabilidad en el Océano Pacífico mexicano. El Océano Pacífico mexicano se encuentra en la parte oeste de nuestro país. Es una gran extensión de territorio que está poco estudiado, no obstante su importancia económica. En últimas fechas ha tomado relevancia todo el Océano Pacífico porque en el suelo del Océano Pacífico se encuentran recursos minerales estratégicos
para todo lo que es la aeronáutica y también todo lo que son cuestiones aeroespaciales, también para las cuestiones de fabricación de armamentos. Hay lo que se llama nódulos polimetálicos y hay otro tipo de recursos minerales que de 20 años a la fecha han estado impulsando el- la tendencia a cambiar la legislación internacional para que aquellos países que tienen recursos puedan explotarlos, aunque estén en territorio de otros que no puedan explotarlos, lo cual a nosotros nos motiva porque tenemos las capacidades para hacer investigación. Entonces, ¿qué produce variabilidad en el Océano Pacífico mexicano? Los vientos es uno de los principales factores. ¿Por qué? Porque tienen una densidad muy baja comparada con el agua. Son cambios muy rápidos, fluctuaciones muy intensas y producen variabilidad en el océano por el arrastre del agua. Otro factor que induce variabilidad en el océano es la rotación de la Tierra por los días y las noches que nos dan radiación y calor con esto. Esta radiación, por efecto de variación de días y de noches y de estaciones y por la esfericidad de la Tierra, hace que se caliente más en unos puntos que en otros. Estas diferencias de temperatura generan flujos de calor de un punto a otro que son acompañados con flujos de agua o corrientes. Esas diferencias de calor son fundamentales para poder estabilizar el clima de la Tierra. También los forzamientos gravitacionales que inducen los cuerpos del sistema solar. El Sol y la Luna atraen a la Tierra. Las partes que son flexibles de la Tierra, como el agua, tienden a deformarse por la atracción gravitacional de estos cuerpos del sistema solar. Pero fíjense que no nada más el Sol y la Luna, también los grandes planetas como Júpiter y Saturno atraen la Tierra, aunque no en la misma fuerza que el Sol y la Luna, pero sí lo podemos registrar en nuestras variaciones de elevación del nivel del mar cuando hacemos trabajos largos con series largas de tiempo. En estos años hemos asistido, aunque más bien no hemos asistido, hemos visto la alineación de los planetas. Esta alineación de los planetas suma la fuerza gravitacional de todos ellos y traen un forzamiento, una atracción adicional a todo lo que es el mar. O sea, el mar sube un poquito más por el efecto de estas mareas que son aumentadas por la alineación de los planetas. Todos estos forzamientos, todos estos procesos que inducen variabilidad en el océano ocurren a diferentes escalas y tiempos. Hay unos más rápidos como los vientos, hay unos más lentos como las grandes variaciones de la posición de la Tierra con respecto al Sol, con respecto al sistema solar y con respecto a la propia galaxia. Todo el sistema se mueve en torno a la galaxia y tiene variaciones por esos procesos que tienen aproximadamente 240, 250 años de periodo. Un ejemplo muy bonito del efecto de los vientos sucede en el Pacífico, como lo estábamos diciendo desde un principio, y es cuando el viento que viene de toda la parte de Canadá y Estados Unidos de América, perdón, cruza el Pacífico por el istmo de Tehuantepec. Estos vientos que son fríos y secos llegan al Golfo de México y chocan con los vientos que están sobre el Golfo, que son húmedos y cálidos. Producen un frente que nosotros los conocemos ya coloquialmente en México como nortes, y nos los dicen en la televisión. Cuidado, el fin de semana va a haber norte, va a haber un poco de lluvia, va a ser frío, hay que cubrirse, hay que tener cuidado porque va a haber vientos también intensos. Fíjense que el sur del Golfo de México parece un embudo. Todo se va encajonando los vientos que fluyen muy rápido por la parte central del Golfo porque el mar tiene muy poca fricción. Las orillas, que tienen una gran fricción, frenan los vientos y se van encajonando todos
hacia la parte sur de México, hacia el istmo de Tehuantepec. Este istmo tiene una altura aproximada como de 100, 150 metros y a sus alrededores tiene alturas que rebasan los 2000 metros. Entonces es una ventana por la cual el viento fluye y sale con una intensidad tan fuerte que arrastra el agua que está en el Pacífico. Esta agua es arrastrada por estos vientos que les llamamos tehuanos porque pasan por el istmo de Tehuantepec. Fíjense que ahí me tocó ver algo que yo jamás me imaginaría que podía yo ver. Y es que las olas en ese momento no iban del mar hacia la costa, hacia la playa, iban de la playa hacia el mar. Yo dije, alguien me está jugando una broma, no me está cambiando todo esto, pero no, son tan intensos los vientos que el oleaje en ciertos momentos va al revés de como normalmente lo vemos nosotros en la playa. Creo que es el único lugar del mundo donde esto sucede. Estos vientos tan intensos arrastran el agua y el agua que es arrastrada es sustituida por agua que está por abajo de la superficie. Sube agua de 100, 150 metros a la superficie y esa agua está cargada con nutrientes, que son todos los desechos de los organismos que han muerto y que se descomponen. Se van descomponiendo y se van haciendo partículas tan, tan, tan pequeñísimas y eso es lo que en la tierra nosotros en un jardín podríamos llamarle abono para nuestras plantas. Nuestro jardín aquí es el mar y nuestras plantas es el fitoplancton. Le llegan esos nutrientes que son nitritos, nitratos, fosfatos, silicatos, amonio, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener en los nombres de todas estas partes. Y eso le llega a todo lo que es las plantas, al fitoplancton, y entonces son felices. Hay una gran cantidad de fitoplancton en toda esta zona que está a la derecha de la salida de los vientos. ¿Por qué a la derecha? Porque la rotación de la Tierra desvía todos los fluidos, todo lo que no está pegado a la Tierra, hacia su derecha, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur es hacia la izquierda, porque está del otro lado. Fíjense cómo aquí a la derecha de la salida de Tehuantepec hay mucha clorofila. La clorofila es un pigmento que tiene el fitoplancton y lo podemos ver desde los satélites, lo podemos medir también. Pero también hay otra cosa que quiero que vean. Fíjense cómo hace todo este fitoplancton como un giro. Ese es un giro por el arrastre del agua hacia su derecha. Este giro está girando en dirección de las manecillas del reloj y a eso le llamamos nosotros un giro anticiclón. Cuando van al revés, dirección contraria a las manecillas del reloj, son ciclónicos. Normalmente los anticiclónicos son pobres, pero en este caso particular no. Es muy rico en fitoplancton, es muy rico en zooplancton. O sea, el fitoplancton florece, el zooplancton herbívoro es feliz, está contento. El zooplancton carnívoro se pone muy contento porque hay mucho zooplancton herbívoro y mucha comida. Y llegan los peces también. Cerca de esta zona, por las costas de Oaxaca, hay lo que se llama la corrida del atún, una región donde pasan los atunes muy rápido y ahí los pescan. Son atunes, barriletes de gran importancia económica. Fíjense que aquí en la figura de abajo, la que se está moviendo, hay una ruedita roja que está circulada por una ruedita negra. Esta es una elevación del nivel del mar. El aire cuando arrastra el agua, la apila un poco, sube el nivel del mar. Y esos son los que yo les llamo giros anticiclónicos, que van en dirección de las manecillas del reloj. Pero fíjense cómo cerca de Tehuantepec hay color azul. Es por el agua que se ha ido corriendo, que se ha quitado por el arrastre. Todo esto está moviendo giros, le está metiendo mucha variabilidad a toda la corriente que se encuentra en la zona costera de ahí de Tehuantepec.
Hay una corriente que va desde Centroamérica, cerca de Ecuador, Panamá, Costa Rica, que fluye por toda esa costa, pero es interrumpida por estos vientos teguanos intensos que se encuentran ahí. Hay colegas del Instituto de Ciencias del Mar, doctor Píndaro Díaz, que han investigado las características genéticas de los organismos que vienen desde Ecuador, desde Perú, y que tienen cierto parecido a las que están cerca del norte de México, de las costas. Tienen parecido, pero no son iguales. Algunos sí son iguales, pero muchos no. Entonces, si hubiera una corriente que cruzara, debería de haber coincidencia genética muy similar. Durante mucho tiempo se estableció esa controversia que los vientos tehuanos no permitían el paso de esas corrientes, esa corriente que le llamamos corriente costera de Costa Rica. Pero fíjense que desarrollamos una serie de estudios y de modelos que nos permiten ver que, por ejemplo, en invierno es tan fuerte los vientos tehuanos que sí impiden el cruce del agua, pero ya en primavera los vientos disminuyen su intensidad y pasa el agua. Entonces, ahí se pueden cruzar esos organismos y tener una cierta coincidencia genética con los que están más arriba. Pero ya en verano y en otoño se rompe otra vez esa continuidad. Pero hay una cosa interesante que observamos nosotros. En esas fechas, el agua se va por abajo de la capa superficial. Cruza como si se echara un clavado y cruza por abajo de los 200 metros. Entonces, hay una cierta continuidad, pero cuando los vientos tehuanos son muy intensos, la variabilidad es tan fuerte que no permite la continuidad de esa corriente. Y entonces se forma una corriente acá en primavera, la pueden ver pegada a la costa mexicana, que le llamamos la corriente costera mexicana. Interesante cómo se descubrió esto por los mexicanos. Fíjense que un efecto del viento también tiene que ver con esos afloramientos que mencionamos, pero adicional a eso hay un efecto de islas. Aquí en el Golfo de California tenemos un archipiélago, varias islas que es con las que chocan el agua que entra al Golfo de California, motivada o impulsada por las mareas. Estas mareas producen mezcla vertical y llevan también esos nutrientes a la superficie. Y fíjense cómo tenemos en la figura de la derecha grandes cantidades de clorofila asociado a este proceso de mezcla. Eso en el Golfo de California es muy característico. Y fíjense que aquí no tiene nada que ver el calentamiento global ni los efectos de vientos. Esta puede ser a nivel mundial un referente para poder ver cómo están cambiando los otros aspectos que son el calentamiento inducido por todo el CO2 que tiene la atmósfera y otros gases de tipo invernadero. Como dicen, lo podemos tomar como un blanco, algo así, para poderlo tener ahí como algo que no se perturba por ese calentamiento, ni por los vientos. Es solo atracción gravitacional. ¿Cómo se ven estas imágenes? ¿Cómo las verían si ustedes están en la estación espacial que anda dándole vueltas a la Tierra? Si asomaran por alguna de las ventanas, los verían como están aquí, en el visible, en el normal. Todo lo que está aquí en color verde es fitoplancton. Fíjense que aquí se alcanza a ver también un pequeño giro. Está lleno de giros el Golfo de California. Se mueve para todos lados, para un lado y para otro. Pero es muy interesante que la parte continental aporta hacia la parte peninsular mucho fitoplancton. Lo va llevando por el efecto de las corrientes del viento que impulsan el agua y que lo desvían a la derecha. Pero este viento no solo tiene efectos de afloramiento del agua, hay otro patrón de comportamiento, otro forzamiento que viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y esto es lo que llamamos viento Santana. Fíjense, la figura A, la que está a la izquierda,
está empezando a soplar el viento y ven estas imágenes, esta parte como borrosa de la imagen, es todo la arena o todo el polvo del desierto del sur de California, del sur de Arizona. Esta de la izquierda es del 15 de octubre. La de la derecha es del 23 de octubre. Ahí los vientos se intensificaron ya terriblemente y se puede ver cómo están llevando muchísimo polvo del desierto de Sonora y de la misma península de Baja California hacia el mar. Fíjense en la figura de abajo que tiene también sus letras A y B, la A que es la del 15 de octubre, lo que está aquí representado en color verde es cantidad de fitoplancton. La parte norte del Golfo es rica, tiene fitoplancton, pero no es extremadamente rica. Pero la parte de la derecha, la figura B, que ya recibió todas esas cantidades de polvo que son ricas en hierro y otros compuestos y otros elementos que favorecen la producción biológica, la parte básica que es el fitoplancton, ya llegó el agua y entonces empezó todo este proceso de impulso, de promoción de la productividad biológica por el efecto de los vientos. Pero son vientos que acarrean ese sedimento. En últimas fechas está muy de moda ver o hablar de los polvos que vienen del Sahara. De hecho, en la televisión les dicen a la gente de Campeche sobre todo, cúbranse, pónganse cubrebocas, pónganse lentes para que no les vaya a caer el polvo del Sahara. Hace aproximadamente unos 15, 20 años estaba navegando con otros colegas en el Golfo de México, justo en un proceso de tormenta de polvo del Sahara. Y había unas cantidades enormes de fitoplancton, unas cosas que se llaman tricomas, que identificó muy bien el doctor David Uriel Hernández Becerril de nuestro instituto, y que me decía, mira, es que son larguísimas. Y no hay un proceso en el centro del Golfo de México que sea tan promotor de este tipo de estructuras. Y entonces lo correlacionamos con los vientos del Sahara. Y esos vientos del Sahara son similares a estos vientos Santana que tenemos en el Golfo de California. Pero no todos los vientos los vemos igual de bonitos. Hay algunos que son terribles, los huracanes, que nos traen una turbulencia enorme, una variabilidad muy grande. Así es como lo vemos. Esta es una imagen del huracán Otis que de repente pasó de ser una tormenta sin gran ruido, en menos de 24 horas se transformó en un huracán monstruoso categoría 5. Entró a Acapulco, causó grandes destrozos y fue un fenómeno que a todo mundo nos dejó sorprendidos. ¿Por qué? Por el tamaño que adquirió y por lo rápido que se volvió un huracán. Fíjense que los huracanes los vamos siguiendo y ya nos dicen también en la televisión, empieza la temporada de huracanes y parece mentira, pero empiezan los huracanes, como si todos estuvieran esperando el banderazo de salida. Ya nos dieron la salida y ¡pum! Corren todos, ¿no? Ahorita tenemos uno en el Pacífico, precisamente. Pero, aunque los vemos con gran tamaño y producen gran destrozo en la Tierra, fíjense que en términos de variabilidad del océano no son tan importantes. Sus efectos se sienten hasta 100, 150 metros de profundidad. Algunos de categoría 5 llegan a afectar los océanos hasta 200 metros. Y la gran afectación es sobre la parte central donde está el ojo del huracán. Una vez que el huracán pasa, entonces en 3, 4 días, 5 días, el océano vuelve al estado en el que estaba. Hay una cosa interesante de los huracanes. Producen gran turbulencia, producen gran mezcla, producen que los nutrientes, ese abono, vaya a la superficie. Entonces van promoviendo otra vez la productividad biológica.
Después de 3, 4 días en imágenes de satélite, uno alcanza a seguir viendo esa trayectoria del huracán, por dónde pasó el huracán, como caminos de fitoplancton. Se ven muy bonitos. Pero como les digo, nos duran 3, 4 días, lamentablemente no nos duran más. Fíjense que en el Pacífico mexicano está lo que se llama la alberca de agua caliente. Esta alberca, esta gran cantidad de agua, recibe mucho calor durante toda la primavera y parte del verano. Y eso es fundamentalmente el combustible de los huracanes. Y ya se ha identificado a nivel internacional esta gran cantidad de calor que hace que se formen huracanes que nos traen variabilidad en el océano y en la costa. Otro fenómeno que no es tan espectacular como los huracanes, pero que en el fondo produce una variabilidad mayor en el Pacífico mexicano, es lo que conocemos como el Niño. El Niño es una corriente de agua marina cálida que va, o sea, es una onda de calor, no es una onda de agua. No es que las corrientes del agua se vaya a cambiar de dirección, siempre va a ir de América hacia Asia. Cuando a veces he escuchado que dicen, no, es que la corriente se invierte. No, lo que se va de forma invertida es el calor. Para que la corriente se cambie, necesitaría que la Tierra empezara a girar al revés o que se diera la vuelta. Afortunadamente no va a pasar, creo al menos por estos millones de años. En este caso, los vientos que están por el norte de Chile, por Perú y Ecuador, que producen grandes afloramientos, se debilitan y ya no producen ese afloramiento de agua, que es agua como viene de abajo, de la superficie, es agua fría. Entonces es por eso que se ve como una onda de calor. Pero al momento de que tiene más calor, tiene una mayor estratificación. Aquí a la izquierda, en la figura que tiene el índice A, hay una línea negra y es una campaña oceanográfica que realizamos en el cual se puede ver en la gran figura que está a la derecha todo lo que son en colores, lo que es la cantidad de clorofila y en líneas negras lo que es la temperatura. El calentamiento inducido por el Niño hace que se vuelva más estratificada la parte superior y entonces toda la clorofila queda por abajo, o sea, todo el fitoplancton queda por abajo de los 50, 100 metros. Entonces ya no está accesible para los otros organismos que quisieran comerlo para poder seguir todo su caminito. Aquí tengo cuatro imágenes. La de arriba es cuando es la niña, que es el proceso inverso del niño. Se intensifican los vientos y hay muchas urgencias. Fíjense que en las de arriba son la niña, los de abajo son el niño. Las dos primeras figuras del lado de la izquierda son temperatura. Cuando es niña es más frío, allá abajo se ve mucho más caliente. Pero fíjense en una cosa interesante, lo que es la clorofila durante la niña en Tehuantepec y toda la costa de México está súper rojo en esta imagen, o sea, quiere decir que hay mucho fitoplancton, mientras que cuando es niño está prácticamente todo azul. O sea, toda la producción se abate. Si se abate, Doctor, sígueme, tenemos 3 minutitos. 3 minutos. Ok, entonces, la última cosa que quiero comentarles es esto que le llamamos la corriente cálida del Pacífico. Es agua que transporta, se va por todo el Pacífico y conforme se va yendo, se va acabando el oxígeno y llega hasta las costas de México. Cuando llega, llega muy pobre en oxígeno y es una capa que tenemos en todo el Pacífico del lado mexicano y esa capa pues tiene muy poco oxígeno y eso se mueve con oscilaciones de la Tierra. Ahorita se está yendo hacia la superficie y produce una variabilidad bastante importante. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues creo que no hay preguntas en el chat. Quizá quedó todo bien claro. A ver si se animan ahorita mientras estamos aquí platicando. Pero sí, justo.
Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Si Y usted adelante. piensa que el Océano Pacífico con estas, digamos, como proyecciones a futuro va a ser más variable o menos variable. El Océano Pacífico tiene aproximadamente 162 mil millones de kilómetros cuadrados, con una profundidad de 4 kilómetros. Cada litro de agua pesa 1 kilo y tenemos aproximadamente 35 gramos por metro cúbico de agua. O sea que la cantidad de agua, el peso de eso es brutalmente grande. Mover el Océano Pacífico es terriblemente difícil. La superficie del océano sí se puede mover. Por un lado, con el calentamiento global, el agua se vuelve menos viscosa, menos densa, se hace más fácil de mover. Los vientos son más intensos. La superficie superficialmente se va a mover más rápido. Sí va a haber un incremento de las corrientes, pero va a ser una capa muy superficial. Si se mueve abajo de los 200, 300 metros, entonces creo que necesitaríamos buscar otro planeta. Perfecto, pues aquí escribieron algunas que dice, podría repetir el fenómeno de la corriente del niño. Y si, y otra que están redactando, que a ver si al ratito nos ayuda a Eh, contestar ahí en el chat. lo que pasa con la corriente del Niño es que en la parte norte de Chile, Perú y Ecuador son zonas frías, de agua fría, por los vientos. Cuando el viento disminuye, ya no arrastran el agua con la misma intensidad, ya no producen esa mezcla que lleva agua a la superficie. Y entonces el agua fría que subía ya no sube, entonces se vuelve agua más caliente. Esa agua caliente, esa cantidad de calor, se va a desplazar hacia Asia. Y entonces se vuelve una corriente caliente. El agua siempre tiene los grandes ciclos de agua van de América hacia Asia, en el Pacífico, pero hay un transporte de calor muy intenso. Este transporte de calor es muy importante porque cuando tenemos más calor, hay más fácil evaporación de agua. Entonces se producen lluvias en algunos lugares. Entonces, eh, pues, se inundan en Australia durante 1982, que fue un niño muy importante, llovió en el desierto de Atacama, que tenían cerca de 100 años que no caía una gota de agua. Y de hecho, todas las estructuras en la arena que estaban ahí, que habían hecho, se habían conservado impecablemente bien, porque pues no había agua, nada les caía, estaba seco totalmente. Y les empezó a llover en ese niño. Fue rarísimo, pero sucedió. Perfecto, pues muchas gracias. Ahí ya por fin se animaron y pusieron algunas preguntas en el chat. Si usted las quiere ir contestando, si no, también Denise nos va a compartir su correo electrónico por si tienen algunas más dudas. Y pues vamos a continuar con nuestra siguiente presentadora. Si me hace el favor de dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, doctor Salas. Gracias a ustedes. Bueno, pues como segunda invitada tenemos a la doctora María Luisa Machaín. Ella es encargada del Laboratorio de Micropaleontología y Paleoceanografía de la Unidad Académica de Procesos Oceánicos y Costeros, quien nos va a hablar sobre los secretos del clima escondidos en el fondo marino. Doctora Machaín, ¿está por aquí? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Si Ya, gusta perdón. compartir su pantalla, Sí, un momentito. perfecto. Tenemos 25 minutos para la exposición, 5 minutos de preguntas y pues ya vio que
se animan al final, entonces ahí sí nos ayuda a contestarlas. O váyanse animando durante la presentación. A ver, permítame un segundito para ponerla en modo presentación. Perfecto. Bueno, pues agradezco mucho la invitación y a todos los que están aquí presentes y les quiero platicar un poquito sobre el fondo del mar. En el fondo generalmente estamos acostumbrados a que cuando pensamos en el fondo del mar, pues pensamos en arrecifes de coral o pensamos en muchos pescaditos de muchos colores, etcétera. Pero casi siempre se nos olvida el sedimento, el lodo y la arena que se forman en el fondo. Y se nos olvidan también todos los organismos microscópicos que están flotando en la superficie. Aquí podemos ver cómo algunos son lo suficientemente grandes para poder atraparlos, como en el caso de este buzo, que es un investigador, en frasquitos y después llevarlos al laboratorio y poder estudiarlos. Estos microorganismos que se encuentran tanto en la superficie del océano como en el fondo del mismo, hay algunos de ellos que presentan testas de carbonato de calcio o de sílice que son muy resistentes. Y cuando los organismos mueren, pues todos sabemos que la materia orgánica se descompone, se la comen otros organismos más grandes, etcétera, etcétera. Pero estas testas duras de carbonato de calcio y de sílice van a dar al fondo del mar. Si las viéramos con un poquito más de detalle, se verían como esto, de esta amonia, esto que vemos a la derecha, es como una amiba, más o menos, mide en promedio medio milímetro, pero como ustedes ven, tienen estos pseudópodos enormes que literalmente sacan como una red para atrapar alimento, y esto hace que se vean a simple vista, y por eso tenemos la diapositiva anterior que los están recolectando así. Estos organismos son los que estudiamos en el laboratorio de micropaleontología y paleoceanografía del instituto y se llaman foraminíferos. Y tenemos una gran variedad de ellos, como se puede ver aquí. Y como les decía, estas conchitas duras van a dar el fondo de los sedimentos, el fondo del mar. Tenemos aquí otros organismos que se llaman diatomeas, es decir, me parecen muy hermosas. Y estas diatomeas también con sus frústulas de sílice van a dar al fondo del mar y se van formando pequeñas capitas de todos estos organismos, y estas pequeñas capitas son las que podemos recuperar en el fondo, y llegan de cuenta que cada una de ellas, a la hora que se va formando, estos organismos son muy sensibles a que les cambie la temperatura, el oxígeno, el tipo de nutrientes o algunos contaminantes, y cambian. Y eso que nosotros, cuando las tomemos del sedimento, podamos reconstruir las condiciones que había en el momento en que estaban vivos. Entonces, literalmente, cada una de estas capitas de sedimentos, como vemos aquí en este núcleo, nos indica como una fotografía instantánea. ¿Se acuerdan de estas cámaras Polaroid que había hace muchos años? Cada una de estas fotografías nos da una imagen instantánea del clima. Entonces, en un núcleo como este que vemos aquí, de fragmentitos de diferentes colores, nos habla de cómo han cambiado las condiciones en el fondo del mar. Para obtener estos núcleos, nosotros utilizamos, entre otros, los buques de la UNAM, ¿no? Como este que se encuentra aquí,
Por esta parte del fondo lanzamos un tubo que llega al fondo del mar y como si fuera un sacabocado, saca esta columna de sedimentos. Esta columna de sedimentos la partimos en capitas y cada una de estas capitas es, como les decía anteriormente, como una fotografía instantánea del clima. Los organismos que vamos a ver dentro de cada una de estas capitas son los que tenemos acá. Esta es una fotografía de microscopio electrónico. Cada uno de estos organismos mide en promedio medio milímetro. Entonces, pues pueden darse cuenta de que están con un aumento, con una magnificación bastante alta. Pero si pudiéramos tomar una muestrita de lodito del fondo del mar, a la hora de lavarla y de verla al microscopio, esto es lo que nos encontraríamos. También los podemos colectar en la columna de agua, no solo buceando, sino a través de estos conos que se llaman trampas de sedimento. Aquí tenemos unas personas de escala para ver el tamaño del cono. Y en la parte de abajo tenemos un carrusel de botellas, 15 días, dependiendo de lo que uno necesite. Y estas botellas van recolectando todo lo que hay en el océano. Si las programamos para cada 15 días, digamos, cada 15 días una botella está abierta, recolecta todo lo que hay ahí, todo lo que va pasando por ahí que cae, y se cierra y a los 15 días, se cierra, gira el mecanismo y se abre otra botella. Aquí en la parte superior derecha tenemos cómo se ven estas botellas y podrán ver aquí en el centro que tenemos botellas con mayor cantidad de sedimento y otras donde casi no hay. Y esto nos habla sobre la productividad y todo lo que hay en el océano. En este caso, cada 15 días. Estas se procesan en el laboratorio. Aquí vemos de un núcleo de sedimentos, del lado inferior izquierdo de un núcleo de sedimentos, cómo se toman las muestras, se lavan, se ven al microscopio y finalmente obtenemos los microorganismos que están en este circulito azul. ¿Ok? Y todos estos datos, pues los vamos comparando con la velocidad del viento, con la zona de convergencia intertropical, con imágenes de satélite de clorofila A, como las que nos enseñaba el doctor Salas hace ratito, y con el índice oceánico del Niño. Ya nos explicó el doctor Salas cómo se forma este fenómeno del Niño y cómo en el tiempo en que estamos colectando esto, estamos bajo regímenes a veces neutrales, a veces del niño, a veces de la niña. Entonces, en estas muestras vamos viendo qué le pasa a los organismos que viven en la superficie del océano cuando hay un niño o cuando hay una niña. ¿Por qué nos preocupamos tanto por solamente los 3.2 metros superiores del océano? Contienen la misma cantidad de calor que la atmósfera completa. ¿Sí? Entonces, el intercambio de calor entre la superficie del océano y la atmósfera, como nos explicaba hace rato el doctor Salas, tiene mucho que ver en la fuerza de los vientos, los huracanes, la distribución de las lluvias, etc. Por lo tanto, regula el intercambio de calor entre el océano y la atmósfera, la formación de gradientes de presión en los campos de vientos, está involucrada en la población superficial y profunda, juega un papel muy importante y por consiguiente del CO2 y su hiberna a la atmósfera. Sabemos ahora que este gas de invernadero, junto con otros muchos, pues tienen un papel muy importante en el calentamiento, quien influye en la precipitación y la preservación del carbonato de calcio, que quedar
encerrado en los sedimentos marinos, pues está fuera de ser transmitido a la atmósfera y ayuda de alguna forma a lo que se conoce como el secuestramiento, ¿ok? Como el que estamos viviendo en este momento. Pues una de las consecuencias que tenemos es que se derriten los casquetes polares y se derriten muchos de los glaciares y tenemos un aumento en el nivel del mar con su consecuente afectación a la zona costera, ¿no? No solo se eleva el mar, sino que cambia la salinidad, hay problemas con los acuíferos, la distribución de las especies y bueno, todas las construcciones y los asentamientos humanos alrededor de las costas. Pero también hay cambios en la circulación atmosférica y pues ya nos explicaba el doctor Salas, ya no me voy a meter en esto, junto con cambios en la circulación oceánica y cambian los patrones del famoso niño. En estas trampas de sedimento que tenemos en el océano, este es un estudio que lo hizo un estudiante del laboratorio que ya terminó su tesis de doctorado, Antonio Nava Fernández, y él encontró que durante un periodo en situaciones neutrales, durante invierno y primavera tenemos los vientos tehuanos que nos explicaba el doctor Salas. Muchas gracias, doctor Salas, ya me relevó una parte de la plática. Y entonces tenemos que pasa el viento y este viento nos va a este remolinito que tenemos en el esquemita del lado izquierdo, es hasta donde penetra el viento. Entonces este viento nos va a remover el agua y va a hacer que el agua subsuperficial, que es muy rica en nutrientes, llegue a la superficie, ¿sí? Y entonces lo que vemos es que el agua en la superficie, en la imagen de satélite que está debajo del lado izquierdo, podemos ver una temperatura más fría que la temperatura que hay alrededor. Y esto se debe a que esta agua más fría viene de la subsuperficie. Pero como esta agua no solo es más fría, sino más rica en nutrientes, podemos ver en la siguiente imagen de satélite, aquí en rojo, justo en la costa de Tehuantepec, el aumento en la clorofila, que nos habla de un aumento de la productividad. Y bueno, esto es lo que hace tan ricas las pesquerías en esta zona en particular. En cambio, durante el verano no tenemos viento, la termoclina, las condiciones están estables, hay las masas están separadas, no hay nada que las mezcle, y entonces la temperatura, como podemos ver abajo en la imagen de satélite, se ve todo rojo. Toda la temperatura es parejita en todo el Golfo de Tehuantepec y bastante alta. Y podemos ver en la siguiente imagen de satélite en verde, pues que prácticamente no hay clorofila, prácticamente no hay nutrientes, porque no tenemos la acción del viento que nos esté llevando a la superficie los nutrientes durante las urgencias que ocurren en invierno. Y estas dos fotografías de microscopio electrónico que tenemos, la de la izquierda es la especie característica de condiciones de verano y la de la derecha es, perdón, la de la izquierda es la de invierno y la de derecha es la de verano. Entonces detectamos una fauna característica de condiciones de surgencias y una de no surgencias, que una que las vemos en el registro sedimentario nos pueden hablar de si había más o menos urgencias, de si había más o menos productividad, de si había más o menos temperatura, ¿ok? ¿Qué pasa cuando tenemos un fenómeno del Niño? Durante los fenómenos del Niño, estudiaron también en este trabajo que hizo Antonio Nava. En el invierno, pues tenemos que de agua cálida que viene durante un fenómeno del Niño, como nos explicaba el doctor Salas, es más, es
más espesa, ¿no? Hay mayor cantidad de agua caliente. Entonces, aunque el viento sigue influenciando a la misma profundidad, ya muy poca agua subsuperficial, fría y rica en nutrientes llega a la superficie. Y entonces tenemos en las imágenes de satélite de abajo como la diferencia de temperatura ya no es tan alta, ya no es tan clara, y como la cantidad lo es. Y durante los veranos tenemos que todavía se pronuncia más esta estratificación, la termoclina se hunde más, registramos las temperaturas más altas en todo el periodo de estudio en este momento y la clorofila A, que nos indica los nutrientes, brilló por su ausencia. ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones, lo que tenemos es menor productividad. Y esta menor productividad en estos organismos microscópicos, pues que son parte de la base de la cadena alimenticia, se refleja en el resto de los organismos, incluyendo todas las pesquerías que son de importancia para el ser humano. Y de repente, pues tenemos fenómenos del niño muy extremos. No sé si recuerdan que en el 2016, 2015, 2016, tuvimos un niño que se le llamó el niño Godzilla, porque las temperaturas eran más allá de 2.5 grados centígrados por encima del promedio. ¿Qué pasó con nuestros organismos en este momento? Vemos una gráfica aquí abajo a la izquierda, donde se ve que justo en la época donde aparecen estas condiciones tan cálidas de este niño extremo, aparece una especie que le podríamos llamar invasora. Como pueden ver, esta especie prácticamente no existe a lo largo del año en esta zona, en este caso es en la cuenca de Mazatlán, enfrente del puerto de Mazatlán. Y podemos ver abajo el índice, en la gráfica vemos en la parte de abajo el índice oceánico del niño, en rojo a la izquierda, el famoso niño Godzilla, y hasta el extremo derecho un niño muy débil que en algunos casos se presentó, en otros no, pero vemos cómo esta especie de foraminífero planctónico solo está presente en la zona durante ese momento y una vez que las condiciones vuelven a regresar a un patrón menos extremo, el resto de la fauna volvió a regresar y ya no encontramos esta especie invasora, al menos en esta latitud. Vamos a ver ahora qué pasa durante la niña. Durante la niña tenemos que esta capa de agua caliente pues se reduce más, ¿no? Y tenemos que el viento sigue actuando. Entonces el agua que llega a la superficie viene de la gran mayoría, ya viene de estas aguas subsuperficiales. Y en la fotografía de satélite que tenemos a la izquierda podemos ver este azul intenso, que si ven la escala de abajo nos habla de casi 12 grados centígrados de diferencia. Esto quiere decir que en la superficie tenemos agua muy, muy fría. Y si vemos la imagen de satélite de la derecha, podemos ver cómo la clorofila fue también muy, muy abundante, consecuentemente con la cantidad de nutrientes que vienen de esta agua fría, ¿no? Entonces, pues bueno, durante años la niña se propicia la productividad primaria y por consecuencia las pesquerías y todas las especies comerciales que nos interesan. Les voy a hablar un poquito que tenemos variabilidad climática a muy diferentes ciclos, ¿sí? Estamos acostumbrados a ver pues ciclos diurnos, ¿no? Ciclos anuales con las estaciones. Tenemos otros ciclos, les voy a hablar únicamente de los ciclos en los últimos 100 años, como el Niño, que tiene una escala temporal entre 3 y 7 años, la oscilación del Canal del Pacífico, que tiene entre 2 y 3 décadas,
Y luego tenemos pues esta tendencia de calentamiento global del último siglo que podemos ver en las gráficas de la derecha, como de 1860 al 2020, que llegue esta gráfica, pues tenemos este calentamiento. La escala que tenemos es en la anomalía de la temperatura, o sea, la comparación de la temperatura promedio con esto. Y vemos que tenemos aquí el cero, más o menos como por ahí de 1940, y antes de 1940 era más frío. Después de 1940 comienza a calentarse, y a partir de lo que se conoce como el cambio de régimen de 1976-1977, la temperatura empieza a aumentar muchísimo, y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. La gráfica de abajo está suavizada a escalas en un promedio decenal para que se pueda ver un poco más claro. Entonces, todo esto, más otros ciclos que les decía, tenemos ciclos centenarios, tenemos ciclos milenarios, tenemos ciclos de 20.000 años, de 40.000 años, de 100.000 años, etcétera. Todos estos ciclos están actuando al mismo tiempo. No es que mientras haya un niño todos los demás se paren, no. Mientras tenemos un niño, tenemos esta tendencia de calentamiento del último siglo, tenemos a las oscilaciones decadales del Pacífico, del Atlántico, etcétera. Tenemos los cambios de 10.000, 20.000, 40.000, 100.000 años, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto nos da una idea de que realmente si queremos predecir el tiempo en un momento determinado, pues tenemos que tomar en cuenta todos estos ciclos, ¿ok? ¿Y cómo le hacemos? Si tenemos registros instrumentales en aproximadamente los últimos 100 años. Pues como les comentaba, tenemos estos indicadores de temperatura, entre otras cosas, que viven en la superficie y en el fondo del océano y que se van juntando a lo largo de miles y de millones de años, y que cuando sacamos estos núcleos a la superficie, a través de ellos podemos reconstruir cómo ha variado el clima a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un núcleo de lo que se conoce como sedimentos laminados, porque se ven muy claramente las laminitas, y cada una de estas laminitas que tenemos representadas acá en este acetato, tiene en promedio 4 años. Entonces, tomando cada una de estas capitas, Laura Almara Ruiz, que hizo su tesis de doctorado en el laboratorio, pudo determinar cómo ha cambiado el clima cada 4 años. Esta gráfica que tenemos a la derecha es una gráfica del modelo de edad a lo largo de la profundidad que fue hecha por la doctora Ana Carolina Ruiz Fernández en el Laboratorio de Geoquímica y Radioquímica de la Unidad Académica Mazatlán de este instituto. Y podemos ver aquí que en aproximadamente 12, 15, 12, 14 centímetros tenemos casi 100 años representados. ¿Qué encontró Laurita en estos 100 años? Pues encontró que la productividad varía, como podemos ver aquí en la abundancia de diatomeas, y encontró que las condiciones oceanográficas y el clima también variaban. En esta gráfica en naranja que tenemos en la derecha, podemos ver cómo al principio, entre 1925 y aproximadamente los 40, tenemos que las diatomeas que dominan en el área son de aguas frías y típicas de surgencias. Después podemos ver que de los 40 a los 70, 80 tenemos una fauna transicional, y podemos ver que en los últimos años tenemos una fauna que nos indica condiciones más calientes. Y podemos ver en esta gráfica que está en la parte superior del lado derecho cómo se correlaciona esto con las temperaturas medidas en el océano.
¿sí? Entonces, bueno, calibrando cómo nuestros organismos checan con el registro instrumental, pues podemos utilizarlos más allá en el tiempo cuando ya no tenemos registros instrumentales. Entonces, aquí una gráfica rapidita de cómo van variando las abundancias de foraminíferos planctónicos a lo largo de los últimos 2000 años, ¿no? Y podemos ver cómo en los periodos cálidos tenemos mayor productividad, que en nuestra zona, en esta parte del mundo donde vivimos, está dado por las urgencias, ¿sí? Las urgencias que, como vimos, traen agua fría, rica en nutrientes, y entonces aumentan la productividad en la zona. Y podemos ver también varias otras cosas, ¿no? Se habla mucho de que los periodos de calentamiento y sobre todo los periodos de sequías extremas están muy relacionados con los declives en diferentes civilizaciones humanas. Y entonces hicimos un estudio en el pantano de Cobweb, al sur de la península de Yucatán, y podemos ver cómo las poblaciones, en este caso son los trácodos, foraminíferos, gasterópodos, geoquímica, cómo nos van hablando del cambio de condiciones durante los últimos 8000 años. Este núcleo abarcó 8000 años. Y entonces vemos cómo van cambiando de condiciones más cercanas a la costa, y después en los últimos 6000 años tenemos un aumento muy claro del nivel del mar, y estas condiciones marinas invaden la zona, entonces la zona se vuelve cada vez más marina, hasta que de repente por ahí de 2000 años las condiciones se revierten. En la zona empezamos a ver condiciones de agua dulce. Y bueno, pues no hay ningún registro que nos diga que el planeta de repente bajó el nivel del mar porque hubo otra glaciación, etcétera. Simplemente como dato curioso, les comento que en el último máximo del glaciar, hace 18.000 años, el nivel del mar estaba en promedio 120 metros por debajo del nivel actual. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a encontrar polen de maíz, y se hizo un estudio antropológico de las zonas aledañas, y se vio que había asentamientos de los mayas y que habían construido presas, y este lugar en particular lo convirtieron en una presa de agua dulce, y por eso vemos el cambio de condiciones de los organismos, y sobre todo vemos en el polen, ¿no?, la presencia de cultivos con el maíz, junto con la selva primero, y después pues la tala de la selva y únicamente la presencia de cultivos hasta que abandonaron el sitio en este momento en que las condiciones empiezan a ser muy secas en los últimos 2500 años. Entonces, como les comentaba, en el sedimento del fondo del mar y de los lagos y de otros lugares, se preserva la historia del cambio climático y de muchas otras cosas, y a través de su reconstrucción no solo podemos saber qué fue lo que pasó, sino podemos interpretar mejor lo que está sucediendo en estos momentos, y podemos inferir qué puede suceder en un futuro bajo condiciones similares o bajo las diferentes condiciones que tenemos en el registro sedimentario a lo largo del tiempo. Pues esto les quería comentar. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Perfecto, muchas gracias, doctora. Sí tenemos como unas 3 preguntas ahorita, entonces los voy a leer. Diana Saavedra tiene 2 preguntas. Dice, a medida que se incrementa la temperatura, ¿qué tan probable es que se repita el niño Godzilla? Y la segunda es una duda técnica que dice, según lo que han visto en estas muestras del sedimento marino, ¿los fenómenos del niño y la niña han existido desde que la Tierra es planeta o son un fenómeno que se ha presentado más recientemente? Te contesto la segunda, que es un poquito más sencilla. Hay registros desde el Cretácico, ¿no? Obviamente, para poder tener un registro con una fidelidad
para el niño necesitamos un registro subdecadal, ¿no? Un registro de cuando menos 5 años o algo así para poder detectarlo. Entonces, este tipo de registros no son tan comunes en todo el planeta. En el Pacífico mexicano tenemos la suerte, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Suerte para qué o para quién, nos preguntaríamos, pero tenemos todas estas cuencas que precisamente por esta agua rica en nutrientes y pobre en oxígeno subsuperficial y no hay muchos organismos que puedan tolerar las bajas cantidades de oxígeno y entonces el sedimento del fondo queda sin perturbar, ¿no? No hay organismos que estén buscando comida, haciendo galerías, etcétera, y los sedimentos quedan sin perturbar. Esto es a lo que le llamamos estos sedimentos laminados que tienen todas las laminitas intactas. Entonces, son más difíciles de encontrar en el registro geológico, pero hay registros de que en el Cretácico, hace 60 o un poco más millones de años, se presentan fenómenos de este tipo. ¿Cuándo iniciaron en la historia del planeta? Pues no sabría. Y esta es una de esas cuestiones que es más de qué tanto conocemos, de qué tanto existió, ¿no? Probablemente existieron, pero todavía no los encontramos. Y la primera pregunta, pues es que un fenómeno del niño tiene muchísimas aristas, ¿no? Yo aquí lo estoy tratando desde el punto de vista de la masa de agua cálida y cómo esta masa de agua cálida influye o deja de influir en nuestros mares, pero el doctor Salas nos podría hablar un poquito más de qué pasa con todas las corrientes y la atmósfera y todo esto, pero yo diría que efectivamente hay un mayor potencial para que sigamos teniendo fenómenos del niño más extremos con un mayor calentamiento. Perfecto, muchas gracias. Pues justo ahorita durante la plática también hubo ahí intercambio de preguntas en el chat por si siguen teniendo algunas dudas, si quieren preguntar más a ambos doctores. Tenemos una segunda pregunta y por ahí por favor le pedimos a la doctora Silvia Pajares si se puede ir preparando, que sería de Antonio Serrano: ¿cómo se puede relacionar el esfuerzo del viento con los sedimentos? Y le mandan un gran saludo desde la costa oaxaqueña. Muchas gracias. Bueno, pues el esfuerzo del viento en los sedimentos tiene mucho que ver con la profundidad. Obviamente hay una profundidad hasta donde el viento influye y ya después de ahí no. Las corrientes marinas del fondo de los océanos son muy débiles para poder transportar mucho sedimento. Pero en la parte pues más cercana a las costas, donde el viento todavía influye en las olas, en las tormentas, etcétera, se puede ver directamente el esfuerzo del viento, cómo mueve los sedimentos, cómo revuelve las partículas. Y esto es algo a lo que yo no me dedico, pero los compañeros del instituto que trabajan más sedimentos como el cuarzo en las dunas, ¿no? Como el doctor Casper, pues nos puede comentar cómo el viento tiene una señal muy clara en los granos de cuarzo, que a la hora que los ven a ellos al microscopio electrónico pueden determinar si fueron afectados en condiciones de viento o en condiciones acuosas. Entonces, hasta donde penetra la acción del viento, pues sí puede haber una afectación en los sedimentos, más allá ya no. Esto que veíamos de hasta dónde afecta el viento durante las urgencias es en la columna de agua, porque las trampas nosotros las tenemos situadas aproximadamente a 500 metros de profundidad, ¿no? Entonces, pues el viento ya nos quedó muy, muy arriba, pero vemos sus consecuencias. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar con nuestra siguiente expositora, pero pueden ahí seguir compartiendo dudas y saludos. Bueno, muchas gracias y me ayuda dejando de compartir para que pueda compartir la doctora Silvia.
Claro que sí. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues para finalizar nuestra sesión del Pacífico tenemos a la doctora Silvia Pajares, líder del Laboratorio de Ecología Microbiana Acuática de la Unidad Académica de Ecología y Biodiversidad Acuática, quien nos va a presentar el tema Explorando el mundo invisible del océano, los microbios y la falta de oxígeno en el Pacífico mexicano. Muchas gracias. Creo que hay que dar permiso para unmute. Ok. Listo. Ya estamos, ¿no? Perfecto. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por la presentación. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los que nos están escuchando y todas. Yo soy ecóloga microbiana y me interesa mucho comprender la diversidad y el papel de las comunidades microbianas marinas, especialmente las involucradas en el ciclo del nitrógeno, en ambientes que son muy pobres en oxígeno y la repercusión que pueden tener en el cambio climático. Entonces, hoy les voy a hablar de, bueno, pues este mundo invisible para nosotros, ¿no? Que son tan importantes para la salud de los océanos. Y bueno, pues como supongo sabrán, o si no saben, los microorganismos son indispensables para el buen funcionamiento del océano y la salud del planeta. Además, no nos podemos olvidar que la vida comenzó en el océano y pues este es el mayor ecosistema de la Tierra y sin embargo sabemos todavía muy poco sobre él. De hecho, hasta hace muy poco hemos podido contestar a estas tres grandes preguntas en la ecología marina, que son quiénes son los mayores habitantes y los más abundantes y diversos en el océano, qué funciones realizan y qué implicaciones tienen para la salud del planeta. Entonces, hoy en día sabemos que los habitantes más abundantes del océano son los microorganismos, a pesar de que son invisibles para nuestros ojos. De hecho, el 90% de los organismos que habitan en el océano están compuestos por microorganismos y si pusiéramos todos los microbios a un lado de la balanza, un momentito, sí, a un lado de la balanza y lo comparamos con el resto de los organismos que los ponemos al otro lado de la balanza, la biomasa microbiana es muchísimo mayor que la del resto de los organismos. De hecho, una gota de agua de mar contiene miles de organismos microscópicos flotantes a los que llamamos plancton y bueno, pues el plancton comprende el plancton microscópico desde virus hasta organismos unicelulares que no tienen núcleo, que son las bacterias y arqueas, y también los organismos eucariontes que tienen núcleo en sus células. Tenemos organismos eucariontes unicelulares, como pues, microalgas como los dinoflagelados, ¿no? Protozoos, ¿no? O también eucariontes que son pluricelulares microscópicos como los copépodos o pequeños crustáceos, ¿no? Y bueno, pues estos microorganismos los podemos encontrar desde la superficie iluminada del océano hasta el fondo que es frío y oscuro e incluso pues, pueden vivir en condiciones imposibles para la mayoría de los organismos, como son las fuentes hidrotermales o en ambientes donde no hay oxígeno, que es lo que a mí me interesa estudiar, ¿no? Y bueno, por otro lado, me gustaría destacar que los microorganismos son muy importantes porque realizan pues, múltiples funciones en el océano. Aquí les pongo algunos ejemplos. Ellos son o forman la base de la red alimentaria marina, es decir, son el alimento de otros organismos más grandes, ¿no? Además, son los mayores productores del planeta, ¿no? Esto lo realizan principalmente el fitoplancton, que son pues, algas marinas, y unas bacterias muy pequeñitas que se llaman cianobacterias y lo que hacen es usar la luz de la energía del sol para formar materia orgánica y en este proceso pueden llegar a producir más del 50% del oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, las podemos considerar como los grandes bosques del océano, ¿no?
Además, también pues, son piezas fundamentales para la salud del océano, ya que algunos pues, producen enfermedades, nos pueden producir intoxicaciones, pero otros producen sustancias que son muy importantes para la medicina, como son los antibióticos o incluso la biotecnología. De hecho, muchos de estos microorganismos marinos son grandes biodegradadores de materia orgánica compleja, como es el petróleo, y los podemos usar pues, para combatir o descontaminar derrames petroleros, ¿no? A través de la bioremediación, ¿no? Por otro lado, también los microorganismos son los motores que impulsan los grandes ciclos biogeoquímicos que consisten en el movimiento de nutrientes a nivel planetario, y esto tiene una gran influencia en el clima, ¿no? Y por último, pues son muy sensibles a los cambios ambientales y por eso son muy buenos indicadores para estudiar el cambio climático. Y en relación a este tema que nos preocupa muchísimo, que es de mucha actualidad, bueno, pues como saben, en el último siglo estamos sufriendo un cambio climático sin precedentes, y esto es debido a que se está produciendo un aumento de la temperatura debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera por actividades humanas, ¿no? Y bueno, pues estos gases, que son principalmente el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, se llaman así porque funcionan igual que un invernadero, es decir, absorben el calor que emite la Tierra y lo devuelven a la superficie terrestre, ocasionando pues, un calentamiento del planeta y sobre todo del océano. Y pues esto tiene consecuencias pues bastante malas para el océano y la vida que en ellos habitan, ¿no? Por ejemplo, el aumento de temperatura está ocasionando un derretimiento del hielo en los polos, y esto pues, hace que se eleve el nivel del mar. También se están produciendo cambios en la biodiversidad y distribución de los organismos, y bueno, pues uno de los ejemplos más claros es la disminución del krill, que son pequeños crustáceos que les gusta pues, las temperaturas bajas, y, y bueno, es la base alimentaria de las ballenas, ¿no? Por otro lado, también pues, están proliferando especies invasoras que se adaptan muy bien pues, a temperaturas más altas. Ahí pues, están apareciendo de manera más frecuente las mareas rojas, que están ocasionadas por unas pequeñas algas que se llaman dinoflagelados, que producen unas toxinas, ¿no? También es muy preocupante el tema de la pérdida de corales por el aumento de la temperatura. Y sobre todo, los océanos actualmente están perdiendo oxígeno a consecuencia de que se están calentando, y esto hace que, pues que se expandan unas regiones que se le llaman zonas de mínimo oxígeno y que aparezcan zonas muertas, ¿no? Las zonas muertas parecen a las zonas de mínimo oxígeno. La diferencia es que las zonas muertas están ocasionadas de manera directa por la llegada masiva de nutrientes por actividades antropogénicas, es decir, es un problema ambiental ocasionado por las actividades humanas, ¿no? Y en cambio, las zonas de mínimo oxígeno es más bien un fenómeno natural que se ve pues, exacerbado por las actividades humanas, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estas zonas de mínimo oxígeno? Bueno, pues son grandes regiones oceánicas donde la concentración de oxígeno es extremadamente baja, y pues están asociadas a zonas de surgencias, como lo vemos en esta figura, que son bueno, pues regiones donde, como explicaba la doctora Machain, donde llegan aguas profundas y ricas en nutrientes a la superficie, que ocasionan una alta proliferación de fitoplancton. Y bueno, pues estas algas y estas cianobacterias producen muchísima materia orgánica que posteriormente va a ser consumida por microorganismos que además van a agotar el oxígeno a profundidades medias, entre los 50 y 1000 metros de profundidad, ¿no? Entonces es increíble porque existen regiones en el océano global en donde en prácticamente 1 kilómetro de profundidad no vamos a encontrar oxígeno, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esas profundidades solamente pueden vivir principalmente microorganismos
que están adaptados a vivir sin oxígeno, que pues respiran otras cosas diferentes al oxígeno, ¿vale? Y bueno, pues en el océano global existen 3 grandes zonas de mínimo de oxígeno, que las vemos en este mapa, que son el mar Arábigo, el Pacífico tropical norte oriental y el Pacífico tropical oriental sur. Y bueno, pues actualmente sabemos que la zona de mínimo oxígeno que se encuentra enfrente del Pacífico mexicano es la más intensa y extensa del océano global y por lo tanto es un excelente modelo para poder estudiar la ecología de las comunidades microbianas que habitan en esta región, ¿no? Y bueno, pues una cosa que nos preocupa mucho es que a pesar de que estas zonas de mínimo de oxígeno ocupan menos del 8% de la superficie oceánica global, en ellas se produce hasta el 50% de la pérdida del nitrógeno marino, principalmente en forma de óxido nitroso, que como les comentaba, pues es un gas de efecto invernadero muy importante y muy potente, ¿no? Y bueno, esto es un problema muy grave porque el nitrógeno es muy escaso en el océano, pero es un elemento químico esencial para la vida, ¿no? Ya que por un lado controla la productividad marina, es decir, el fitoplancton necesita, además de la energía solar, necesita nitrógeno para producir materia orgánica. Y por otro lado, el nitrógeno controla la bomba biológica del carbono, que es un proceso que les muestro aquí en esta figura, fundamental para que el océano pueda combatir el cambio climático, ¿no? Y básicamente consiste en que el fitoplancton, pues una vez que ha absorbido y ha incorporado el dióxido de carbono en su biomasa y muere, pues este dióxido de carbono en la biomasa de este fitoplancton se va a hundir hasta llegar al fondo de los sedimentos, donde va a quedar secuestrado y depositado, ¿no? Entonces, podemos decir que el océano pues, es un aliado para combatir el cambio climático porque nos ayuda a secuestrar gran parte del dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo sabemos que en las zonas de mínimo oxígeno hay pérdidas de nitrógeno? Bueno, pues esto lo sabemos porque la relación, digamos, ideal de átomos de nitrógeno con respecto al fósforo en el océano es de 16:1 y lo que hemos visto es que en las zonas de mínimo oxígeno encontramos valores negativos de nitrógeno con respecto al fósforo. Esto nos indica pérdidas de nitrógeno. Como pueden ver, justo aquí en el Pacífico mexicano o en el Pacífico sur, enfrente de Perú y Chile, o en el mar Arábigo, encontramos valores negativos de nitrógeno. Esto nos indica que se están produciendo pérdidas de nitrógeno en estas regiones, ¿no? Y bueno, pues estas pérdidas de nitrógeno están ocasionadas por las comunidades microbianas, porque son las principales involucradas en el ciclo del nitrógeno. Y bueno, pues además son las únicas que pueden sobrevivir en estos ambientes donde no hay oxígeno. Y esto es debido a que los microorganismos son muy flexibles en su metabolismo respiratorio y entonces en estos ambientes en donde no hay oxígeno pueden proliferar microorganismos anaerobios, que son aquellos que no requieren oxígeno para sobrevivir y pueden respirar otros compuestos diferentes al oxígeno y en este caso, en las zonas de mínimo oxígeno, lo que respiran son principalmente compuestos de nitrógeno a través de unos procesos que se llaman desnitrificación, que son estas flechas de color verde, o el ANAMO, que son estas flechitas de color morado. Y el problema es que en estos procesos se libera o se elimina el nitrógeno marino en forma de compuestos gaseosos, principalmente en forma de óxido nitroso, ¿no? Y bueno, pues esto es un problema grave porque se está eliminando nitrógeno de estos ambientes. El otro problema es que estas zonas se están expandiendo a consecuencia del calentamiento global y la eutrofización costera y esto pues afecta a las comunidades microbianas y en consecuencia al ciclo del nitrógeno, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, ¿cómo
podemos estudiar cómo estudiamos estas comunidades microbianas y sabemos todo esto, ¿no? En estas zonas de mínimos de oxígeno. Bueno, pues en los últimos años se han realizado grandes exploraciones marinas a escala global y estas enormes iniciativas, sobre todo el Global Ocean Sampling Expedition y la expedición Tara, que son muy conocidas, pues han colectado millones de datos de comunidades microbianas en distintas partes del océano y esto han permitido pues, descubrir nuevos microorganismos y genes para la ciencia que nos han ayudado pues, a comprender la importancia de los microbios marinos en la salud del planeta, ¿no? Y bueno, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y en particular mi laboratorio contribuimos a estas iniciativas realizando muestreos en el Pacífico mexicano con el buque oceanográfico El Puma, que es este que tenemos acá y que pertenece a la UNAM, ¿no? Bueno, pues este buque, que es fantástico, ¿no? Pues está muy bien equipado, ¿no? Tiene equipos especializados que nos permiten colectar muestras de agua y también muestras de sedimento a grandes profundidades, ¿no? Y bueno, cuando hacemos estas campañas oceanográficas, normalmente lo que solemos hacer es obtener perfiles en tiempo real, que lo vemos reflejado en esta gráfica de acá, desde la superficie hasta pues, profundidades muy grandes, ¿no? Y tomamos perfiles de variables oceanográficas como es el oxígeno, como lo vemos aquí representado en esta línea amarilla, la temperatura, también que es esta línea roja, también la clorofila, que es esta línea verde, y eso lo hacemos mediante un sensor que se llama CTD, que lo tenemos aquí incorporado en esta roseta, ¿no? Esta roseta además tiene pues, incorporadas botellas Niskin que nos permite colectar muestras de agua pues, a diferentes profundidades. También en estas campañas oceanográficas solemos colectar muestras de sedimento, lo podemos hacer con un multinucleador o también con una draga. Y una vez que tenemos estas muestras, lo que hacemos en el buque es procesarlas. Por ejemplo, en cuanto al agua, cuando llega el agua a las botellas Niskin, lo que hacemos es colectarla y filtrar las muestras de agua para atrapar los microorganismos que están en esa muestra de agua en estos filtros, ¿no? También lo que podemos hacer es aislar bacterias tanto de las muestras de agua como de los sedimentos y luego lo que hacemos es conservar todas estas muestras, ya sean estos aislados, los sedimentos o estos filtros que tienen atrapados los microorganismos y ya en el laboratorio lo que hacemos es extraer el DNA. Puede ser el DNA de uno de estos aislados o el DNA ambiental, que básicamente representa el DNA de todos los microorganismos que hay en una muestra. Extraemos el DNA y esto lo hacemos para poder estudiarlos y entender sus funciones, ¿no? Pero bueno, ¿por qué si son tan abundantes estos microorganismos, ¿por qué es tan difícil estudiarlos? Bueno, pues la respuesta es porque en la mayoría de los casos no podemos cultivar estos microorganismos o no los podemos aislar y esto es debido a que suelen tener un crecimiento muy lento o no conocemos sus condiciones fisiológicas, ¿no? Y por otro lado, también es muy difícil que los podamos distinguir al microscopio porque tienen pues unas formas, una morfología pues demasiado simple. Seguramente muchos de ustedes han tratado de ver una muestra al microscopio, una muestra de agua, y sí han podido distinguir algunas diatomeas, algunos protozoos, pero es muy difícil distinguir pues de qué diatomea se trata, ¿no? Saber realmente qué especie es, o en el caso de las bacterias todas son iguales. Lo que vemos son puntitos o bastoncitos y es imposible saber a qué, clase o familia pertenecen, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, para poder estudiarlas en condiciones, es hacerlo a través de su DNA por biología molecular, que es una tecnología que ha evolucionado mucho, muy rápido en los últimos años. Ya esto lo llamamos la revolución de las ómicas, ¿no? Y tenemos dos enfoques. Por un lado, podemos tratar de aislar microorganismos y aquellos que podemos aislar
podemos extraer su DNA y estudiar todo su genoma. O por otro lado, lo que podemos hacer es metagenómica, es decir, sin necesidad de aislarlos o de cultivarlos, extraemos el DNA de todos los organismos que hay que componen una muestra ambiental y luego lo que hacemos es analizar un gen de interés, un gen marcador, o analizamos todos los genes que hay en una muestra ambiental. Y bueno, pues con esto y con unas potentes herramientas bioinformáticas podemos analizar su composición taxonómica y de esta manera saber quiénes están ahí, o podemos analizar sus redes metabólicas para saber qué es lo que podrían hacer ahí, ¿vale? Bueno, esto es lo que hacemos cuando estudiamos microorganismos marinos, pero entonces, ¿qué sabemos de las comunidades microbianas que habitan la zona de mínimo de oxígeno del Pacífico mexicano? Bueno, pues como les comentaba, esta zona es la más extensa e intensa del océano global en cuanto al oxígeno, es decir, prácticamente no tiene oxígeno pues en los 1000 primeros metros de profundidad. Y bueno, esto es debido pues a las fuertes surgencias que se producen en esta región de aguas profundas que son pobres en oxígeno y muy ricas en nutrientes, ¿no? Y además, como explicaba la doctora Machain, esta región está influenciada por la variabilidad climática del Niño Oscilación del Sur, que bueno, pues lo conocemos como el ENSO, ¿no? Y este fenómeno climático del niño versus la niña lo que hace es modular la fuerza de las surgencias y el límite superior donde comienza la zona de mínimo de oxígeno, ¿no? Además, de hecho, sabemos y hemos visto que durante el niño la zona de mínimo de oxígeno suele comenzar a mayor profundidad que durante la niña. Y además, este fenómeno climático, pues lo que suele hacer es influir también en el movimiento de las masas de agua oceánicas, que básicamente, pues bueno, ya saben, son grandes volúmenes de agua que se caracterizan por tener una determinada temperatura y salinidad. Y bueno, lo que hemos visto cerca de las costas del Pacífico mexicano, que les muestro en estas dos gráficas, es que suele haber entre 4 y 5 masas de agua, ¿no? Aquí les muestro en estas dos gráficas pues unos perfiles de distribución de 4 masas de agua que van desde esta masa de agua de color anaranjada superficial a esta masa de agua más de color que tenemos más profunda, representado por este color morado. Y esto de acá es el talud continental, ¿vale? Es un transecto que va de una estación costera a una estación oceánica. Y bueno, pues lo que hemos visto es que la zona de mínimo de oxígeno se suele localizar entre dos masas de agua. Esta que se llama masa de agua subtropical subsuperficial y esta que se llama masa de agua del Pacífico intermedio, ¿vale? Y bueno, ¿qué hemos visto en cuanto a la distribución y los procesos de las comunidades microbianas en esta zona de mínimo oxígeno? Bueno, pues en las diferentes campañas oceanográficas que hemos realizado hemos encontrado un patrón similar de distribución a lo largo de la profundidad y muy relacionadas con estas masas de agua. Por ejemplo, en la parte superficial del océano, en donde suele predominar una masa de agua que es muy cálida y que además está muy oxigenada, bueno, pues lo que hay es un dominio del fitoplancton, ¿no? Que, como les comentaba, produce mucha materia orgánica y oxígeno, que es consumida por el zooplancton, que es también muy abundante, y obviamente pues organismos pluricelulares, ¿no? Peces, tiburones, en fin. Esos son todos muy abundantes en esta capa superficial porque bueno, pues hay mucho oxígeno. Posteriormente hay una masa de agua que la llamamos transicional, en donde suele ocurrir una disminución muy brusca de la concentración de oxígeno, como lo vemos representado en esta gráfica, ¿no? Este perfil de oxígeno. Y es muy interesante porque en la base de esta masa de transición de agua y el comienzo de la siguiente masa de agua, lo que suele ser muy abundante es Prochlorococcus. Prochlorococcus es una pequeña cianobacteria, es esta de acá, que la tenemos aquí en esta figura,
que se ha adaptado a vivir pues a mayor profundidad y a menor condiciones de luz, ¿no? Se ha adaptado a vivir con poca luz y bueno, pues es muy interesante porque así no compite con el fitoplancton que se encuentra en la parte superficial y que suele producir este primer pico de clorofila. Entonces, Prochlorococcus se suele encontrar acá, produce este segundo pico de clorofila, ¿no? Y es muy interesante porque el oxígeno que produce Prochlorococcus nosotros prácticamente no lo podemos detectar, ¿no? Por eso ya lo consideramos una zona de mínimo de oxígeno y lo que sucede es que ese oxígeno es rápidamente consumido por unos organismos, microorganismos que son también muy abundantes a esta profundidad, que son los picoeucariontes, que son... Doctora, nos quedan 2 minutitos, Ay, perdón. ya termino, ya termino. Gracias. Que son unas células eucariontes muy diminutas y también nuestras arqueas que participan en el proceso de la nitrificación son microorganismos aerobios. Entonces, estos microorganismos lo que hacen es consumir rápidamente el oxígeno que produce Prochlorococcus, ¿no? Y es muy interesante porque no lo podemos detectar. Y a este proceso lo llamamos ciclo críptico del oxígeno, ¿vale? Y bueno, por debajo de esta masa de agua aparece ya la zona de mínimo de oxígeno, este núcleo que lo llamamos de zona de mínimo de oxígeno, que se localiza justo en esta masa de agua de subtropical subsuperficial y la del Pacífico intermedio, en donde ya no hay oxígeno y lo que predomina principalmente son bacterias anaerobias que, bueno, pues las que son heterótrofas participan en este proceso de desnitrificación, respiran compuestos del nitrógeno y producen óxido nitroso. Y también hay unas bacterias autótrofas que participan en este proceso del Anamox y lo que hacen es producir nitrógeno molecular, ¿no? Entonces están eliminando el nitrógeno en forma de nitrógeno gaseoso en esta zona del Pacífico mexicano. Y lo que hemos visto es que durante la niña, que es esta gráfica de acá, prácticamente es igual, pero si ven, la zona de mínimo de oxígeno se encuentra a menor profundidad, es mucho más somera. Y lo que hemos visto que durante la niña estos procesos de pérdida de nitrógeno son más intensos que durante el niño, ¿no? Y bueno, pues lo que estamos haciendo es monitorear estos fenómenos climáticos para evaluar sus efectos en las comunidades microbianas a lo largo del tiempo. Y ya termino. Me gustaría, bueno, pues mandar una serie de mensajes que se lleven a casa. Y bueno, por un lado me gustaría que recordaran que el plancton marino está formado por una gran diversidad y abundancia de virus y organismos que pertenecen a los 3 dominios de la vida, o sea, tanto bacterias como arqueas y eucariontes. Y la actividad de estos microorganismos es esencial para mantener los ciclos de nutrientes del planeta y para poder estudiarlos necesitamos hacerlo mediante herramientas moleculares y, por supuesto, hacer grandes expediciones oceanográficas que son muy costosas pero muy necesarias para estudiar el microbioma marino. Por otro lado, hoy sabemos que en la zona de mínimo de oxígeno del Pacífico mexicano, que como os les digo es la más intensa y extensa del océano global, pues habitan diversas comunidades microbianas que producen pérdidas de nitrógeno en esta zona de mínimo de oxígeno. También hemos visto que la distribución y la actividad de estos microorganismos dependen principalmente del oxígeno y las masas de agua y que a su vez estas variables están controladas por el fenómeno climático del ENSO y pues el ENSO lo que hace es modificar el límite superior de la zona de mínimo de oxígeno y esto pues obviamente afecta a las comunidades microbianas y por tanto a los procesos de pérdida de nitrógeno. Y bueno, pues por eso es muy necesario seguir pues, estudiando y realizando campañas oceanográficas para poder entender cómo este fenómeno climático está afectando pues a la intensidad de estas zonas de mínimos de oxígeno y a estas comunidades microbianas a lo largo del tiempo. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias y bueno, pues si tienen preguntas, con mucho gusto pues trataré de contestarlas. Perfecto, pues hay varias preguntas en el chat, pero igual Denise va a poner el correo de la doctora Silvia para que se las envíen. Tenemos tiempo para 2, dice Jocelyn Tapia.
Muchas gracias por su presentación. Con respecto a las proyecciones de la expansión de la zona mínimo de oxígeno, ¿esto ocurriría principalmente en la profundidad del núcleo, geográficamente o en ambos casos? Pues bueno, básicamente las zonas de mínimo oxígeno lo que se están viendo es que se están expandiendo sobre todo pues en la cuestión geográfica, es más hacia la parte superior de la zona de mínimo de oxígeno, que es donde se ve afectada el calentamiento de los océanos, donde lo vemos reflejados en la superficie del océano, en los primeros metros de profundidad, y eso es lo que hace que afecte también a la zona, al límite superior de la zona de mínimo de oxígeno y también a nivel geográfico. Perfecto. También Ana Paulina Pérez nos dice que muy interesante, que si sabe algo sobre la composición taxonómica o diversidad bacteriana en los sedimentos debajo de esta zona mínima de oxígeno en el Pacífico tropical. Pues sí, esa es muy buena pregunta. Fíjate que la mayoría de los estudios que se han realizado en estas zonas de mínimo de oxígeno, no solamente en la del Pacífico mexicano, sino también en el mar Arábigo y la que hay enfrente de Perú y Chile, pues nos hemos centrado en estudiar las comunidades microbianas de la columna de agua, ¿no? Y justo en mi laboratorio, desde hace unos pocos años, estamos empezando a estudiar las comunidades microbianas de los sedimentos marinos. Y hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, también en colaboración con Patricia Vélez del Instituto de Biología de la UNAM, hemos empezado también a analizar los hongos de estos sedimentos marinos y pues es interesante porque los hongos en principio son organismos eucariontes que respiran oxígeno y hemos visto que son muy abundantes en los sedimentos marinos. La mayoría no se conocen, son nuevos para la ciencia y pues están ahí en una zona donde no hay oxígeno y lo que hacen también es participar en este proceso de la desnitrificación y producir óxido nitroso. Entonces es algo muy interesante. Eh, También de la taxonomía en cuanto a las bacterias, vemos que obviamente lo que predominan son grupos también anaerobios, ¿no? Y bueno, pues son sumamente diversos, muy, muy diversos. Y también hemos encontrado muchas bacterias que son facultativas. En principio les gustan respirar oxígeno, pero cuando no hay oxígeno, pues lo que hacen es respirar estos compuestos de nitrógeno. Es decir, son súper flexibles, ¿no? Es muy interesante, estamos empezando a estudiarlas y todavía tenemos mucho, mucho, mucho que analizar y decir sobre estas comunidades de los sedimentos marinos. Perfecto, pues más oportunidades para campañas oceanográficas en esta zona, como lo vieron principalmente, pues fue de donde se obtienen los datos para este tipo de análisis. Muchas gracias, doctora Silvia. Con esto vamos a cerrar. Nosotros les queremos recordar que estas charlas pues van a ser compartidas en nuestro canal de YouTube, en donde pueden consultarlas. Les esperamos mañana y pasado en punto de las 12 horas para las sesiones del Golfo de México y Mar Caribe. Muchas gracias pues a todas y todos por su participación, por sus preguntas y por su presencia en esta Semana de los Océanos. Nos vemos mañana.